Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Es grato comenzar el día estudiando juntos la palabra de Yahweh. Oremos para que su amado Hijo nos llene de sabiduría y comprensión, y de esta manera entender el mensaje divino preparado para hoy, que se titula El Salmo 2. Y el texto bíblico lo encontramos en Salmo 2, 11 y 12, que dice: Servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. El Salmo 2 comienza presentando de súbito un cuadro de violenta confusión. Contiene una declaración decisiva en cuanto al desenlace de los eventos y las fuerzas que operan actualmente en el mundo. Existe una relación complementaria entre los Salmos 1 y 2. El primero canta la bienaventuranza de la vida del piadoso, dedicada a la meditación en la ley de Yahweh, y el fracaso final de los impíos. El segundo muestra la inutilidad de la rebelión universal contra el Creador y la bienaventuranza de los pueblos que confían en el Hijo del Altísimo. El Salmo 1 describe los dos caminos que se abren ante el individuo. El Salmo 2 presenta los dos caminos que pueden escoger los pueblos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Las naciones aparecen alborotadas, sublevadas, y los pueblos conspirando y haciendo planes sin sentido. Se han enfurecido y reunido en un gran movimiento de protesta, cosa que nunca se cumplirá. Este insulso movimiento no logrará sus objetivos, así que se han reunido para un plan de inútil realización. Ahora, ¿cuál es ese plan? Leamos Salmos 2.2, que dice: Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes conspirarán contra el Padre Celestial y contra su ungido, el Mesías. Aquí vemos a un grupo variado que incluye a los gobernantes y a los líderes religiosos. No solo vemos a las multitudes implicadas en este movimiento de protesta, sino también a la clase dirigente que se ha unido a la rebelión. Así que los que usurpan el poder político y religioso se han unido en esta empresa. Ahora, ¿por qué están protestando? ¿Contra quién se han puesto? La respuesta es: contra el Padre Celestial y contra su ungido, el Mesías. La palabra ungido aquí en hebreo corresponde a Mesías. O sea que aquí vemos un gran movimiento mundial contra el Padre Celestial y contra su ungido. ¿Cuándo comenzó este movimiento? Las Sagradas Escrituras nos informan al respecto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, cuando estalló la persecución contra la iglesia, se nos dice que los apóstoles Pedro y Juan, después de haber sido amenazados, regresaron a la iglesia para informar sobre la situación. En el versículo 4:24 vemos la reacción de los cristianos, que dice: Y ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz de Yahweh y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Ahora, en contraste con el cuadro tumultuoso de las naciones, se representa a Yahweh como sentado serenamente en los cielos, riéndose de los vanos intentos de los rebeldes. La providencia que todo lo rige impide que se realicen los designios de las personas de corazón corrupto y entorpece su camino. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es decir, que finalmente nuestro Padre Celestial declarará su propósito. En el verso 6 del Salmo 2, nuestro Padre Celestial se está moviendo y avanzando directa y constantemente sin vacilar e inflexiblemente hacia el establecimiento del trono en que su Hijo unigénito se sentará en esta tierra. Él no está demorando su venida y vendrá según el calendario que Él ha provisto y no según las provisiones humanas, porque desconocemos el tiempo de su venida. Y nosotros sabemos que Yahshua, el Mesías, es quien ejecuta todos los decretos de su Padre. Y entonces el Hijo habla, diciendo lo que leemos en el versículo 7.
Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este versículo no se refiere al nacimiento del Mesías en la tierra, sino que Yahshua es el Hijo unigénito, nacido del Padre. Así habla Yahshua, el ungido, el Verbo, portavoz del Padre Celestial, para interpretar la gran declaración divina de que Él es su Hijo literal. No es ningún usurpador. Su Hijo es el Mesías por decreto de su Padre. Este decreto implica que todo el universo ha de aceptar a Yahshua como el Hijo unigénito de Yahweh y que su reino debe ser universal. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego vemos que el salmista destaca que cualquier intento de los rebeldes para derrocar el gobierno del ungido será totalmente inútil. Como único heredero del Padre Celestial, el Hijo hereda todas las cosas, y así puede compartirlas con nosotros, que somos coherederos con Él. La vara de hierro simboliza el cetro del dominio, que se subyugará totalmente a los enemigos del Mesías, los desmenuzará. Finalmente, los rebeldes pueden tomar dos caminos: seguir en su rebelión, lo que les llevará a la destrucción, o someterse a la voluntad divina, lo que les significará felicidad eterna. El salmista, como quien suplica a sus hermanos, exhorta solemnemente a los dirigentes de la rebelión para que se sometan. Rebelarse es una necedad. Se les aconseja a los dirigentes que reconozcan su deber para con Yahweh y su Mesías, y concedan el apoyo de su influencia, para que se cumpla ese deber. Y el llamado que hace a todos los rebeldes y necios que honren al Hijo de Yahweh. El Salmo termina con una bienaventuranza pronunciada sobre todos cuantos confían en el ungido de Yahweh. Todos los seres humanos en todas las edades, en todos los climas y en todas las naciones, han pecado y necesitan un Salvador. Bienaventurados los que reconocen su necesidad y depositan su confianza en el Mesías. Es el solemne deber del cristiano exhortar a sus semejantes para que se arrepientan de sus pecados y se sometan al gobierno de Yahshua, el ungido Hijo unigénito de Yahweh. Se ha dicho que el Salmo 2 podría llamarse el himno misionero del Mesías. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.